Vamos a empezar, faltan algunos, pero vamos a empezar por respeto a todos los que vinieron en hora, ¿no? Que ya son, por suerte, son muchos. Bueno, no sé si todos lo conocen a Ricardo, es el juez penal de los buenos. Además es doctor en historia y, bueno, es profesor en una maestría que nos estaba contando de Economía y Derecho en la universidad y ha publicado muchos libros de su especialidad y novelas también, que después a mediodía va a venir la persona de la editorial, si alguno tiene interés, puede comprar los libros a mediodía. Vamos a empezar así, hacemos rápido, más o menos, vamos a hacer un corte a la mañana, después a la tarde hacemos, bueno, a mediodía también hacemos un corte. Vos ¿a qué hora más o menos te parece que cortamos? ¿Cuánto tiempo llevará la primera parte? O sea, la mañana termina a la 1, son las Claro. 10, 11:30 cortamos un rato. Bueno, está bien, bárbaro. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Armando. Pueden sentarse. Un gusto para mí aprovechar hoy el día para discutir estos temas que son bastante interesantes. Lo primero les preguntaría que levanten la mano quienes son abogados o estudian abogacía. Pensé que iban a ser todos, pero por suerte. Hoy la idea es tal vez que se vayan al fin del día pensando que perdieron 6 años lastimosamente en la facultad y que las cosas van por otro carril, tal vez, o que parte de lo que estudiaron tal vez no era tan bueno como se lo enseñaron. A ver, si yo les preguntara a ustedes, aprovechando que no son todos abogados, si yo dijera, ¿cómo podemos saber cuál es el precio del pan? ¿Cuánto pan debería producirse en una sociedad si no hubiera una autoridad que estableciera el precio del pan y la cantidad de pan que hay que producir? ¿Alguien me podría responder esto? Solo a través de la ley de oferta y demanda. ¿Y cómo funciona eso? Yo soy un marciano, acabo de llegar a la Tierra y veo gente comprando y vendiendo pan. En mi planeta hay una autoridad que determina cuánto pan se vende. Digo, ¿cómo pueden saber ustedes la cantidad de pan que hay que producir y a qué precio venderlo? Bueno, hay un paso previo, en realidad, para quien es economista, que es si vale la pena mirar pan. Entonces hay que mirar el mercado, figurar si hay una demanda, si el pan ya existe. Bueno, el marciano le diría, bueno, para eso está la autoridad. En mi planeta hay un señor que es el director de pan de Marte que decide justamente a quienes les gusta el pan y a quienes no, y qué pan les gusta y cuánto hay que producir y a qué precio vender. Dice, pero yo veo que acá no lo encontré, estoy buscando al director de pan del mundo, del planeta y no lo puedo encontrar. No tiene la capacidad de forma centralizada de reunir toda la información de todas las personas para saber cuánto pan en total hay que consumir de forma exacta. Bueno, ahí tienen un liberal. Bueno, por ese camino los economistas lo que demostraron fue justamente que existen leyes económicas, oferta y demanda, teoría del valor, teoría de utilidad, que permiten para personas que tienen valoraciones diferentes, que tienen gustos diferentes, que tienen conocimiento disperso, poder intercambiar, ponerse de acuerdo y finalmente decidir que algunos quieren fabricar pan, otros quieren consumir pan y en algún punto se ponen de acuerdo cuánto pan producir y si sobra pan alguno pierde y ya incluso adquiere ese conocimiento para la próxima vez ir ajustando sus ofertas y demandas. Eso los economistas, por lo menos en la época que se enseñaba economía, lo tienen claro. Los abogados no. Los abogados, digamos, si yo le pregunto así a los que son abogados o estudian Derecho, en la universidad mientras estudiaron, ¿qué les dijeron que es el Derecho? O sea, ustedes terminaron de estudiar la carrera, o ahora que la están estudiando, y los agarra a su amigo que estudia medicina y dice, che, ¿qué es el Derecho? ¿Ustedes qué le dicen? Bueno, primer clase de introducción al derecho es el conjunto de normativas que nos permiten vivir en una sociedad libre y organizada. La primera introducción. Dicho así, en realidad no es decir mucho, casi no decir nada, porque está bien. Todo. La legislación. Claro, porque el primer paso es, te dan la frutita, como dice, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primer paso es un conjunto de normas que permiten organizar la sociedad. Ahora, esas normas
¿Cómo se definen? Bueno, lo define la legislación. Tenemos un Congreso que dice cuánto paga que vender y a qué precio. Lo que el economista ya había entendido que no hacía falta, el abogado piensa que ese es el fundamento del estudio del derecho. Tenemos que regular la sociedad, porque como hay un montón de personas que tienen intereses distintos, si no hay alguien que las regula y que les establece las normas, esa gente, nada, o se van a matar entre sí, o no van a saber cómo comportarse y van a tener problemas. No así como de las actividades contractualistas, ¿no? Por el tema del Leviatán, entonces, si no, decir que uno se bueno, llevado a la política, finalmente lo que le dicen es eso, bueno, hubo un pacto, un contrato que nadie vio y que nadie firmó, por el cual ustedes están sometidos a las reglas de la sociedad. Y dentro de esas reglas está que el propio Estado es el que dicta las normas y el que va a organizar la sociedad a través de las normas. Eso es una visión del derecho que ha sido prácticamente incontrastada desde el siglo XX para aquí. O sea, el naturalismo, si ustedes quieren, lo que trata de ponerle límites a ese principio, pero no tampoco, no eliminarlo definitivamente. Bueno, mira, hay un set de cuestiones donde el legislador no se debería meter. Para todo lo demás hace falta el legislador. Sin embargo, si ustedes utilizaran los mismos principios a partir de los cuales estudiaron economía, podrían llegar a entender que el derecho es solamente un aspecto de los intercambios que uno tiene en la sociedad y que por lo tanto se deberían aplicar los mismos criterios de la praxeología al derecho de aquellos que se utilizan para fundamentar la economía. Mises lo decía claramente, Mises en una nota al pie en Problemas epistemológicos de la economía, y él dice, es curioso ver que la praxeología, que es la base del estudio de la economía, no haya sido aplicada en las demás ciencias sociales. Y que para las demás ciencias sociales pareciera que la acción humana no es el punto de partida. Ahora, veamos, ¿qué es esto de la praxeología y cuál es el punto de partida del estudio de la economía? Praxeología es praxis, es práctica, es acción. La praxeología, que es una ciencia de algún modo inventada, o el nombre tomado, si bien ya existía, pero no era usado demasiado, lo toma Mises para darle ese nombre a una ciencia que estudia la acción humana. ¿Cuál es la idea? Bueno, cada ser humano actúa buscando sus propios fines, de acuerdo con sus propias valoraciones, tiene sus propias metas, y al actuar, bueno, esa acción puede ser estudiada científicamente por la praxeología. El punto inicial es que cada uno actúa para estar mejor. ¿Qué es mejor o peor? Dependerá de cada uno. Tal vez cuando lo que hoy nos parece que es lo mejor que podemos hacer, mañana nos damos cuenta que no, pero en el momento que tomamos una decisión, todos pensamos que vamos a estar mejor después de hacer eso que antes. El suicida piensa que va a estar mejor después que apriete el gatillo, a lo mejor se está equivocando, pero lo cierto es que cuando lo hace pensando que después de hacerlo va a estar mejor, dentro de su contexto de estar mejor. Y por eso mismo no hay posibilidad de establecer un estándar general y colectivo para todas las personas de lo que es estar mejor. En economía ha habido una trampa muy dañina en el siglo XX, que es la idea de maximización, ¿no? Mises lo explica muy bien. Ustedes le preguntan a un economista hoy, van hasta la facultad de economía acá, agarran a un chico y le preguntan qué es la economía. Le va a decir, la economía es maximizar la utilidad. Cuando le preguntan qué es maximizar la utilidad, bueno, cada uno puede tomar, hay una decisión que es la mejor. Y entonces lo que la economía nos permite es tomar la mejor decisión, dado una situación determinada, un set de recursos determinado, un conocimiento determinado, maximizamos utilidad.
dice, mire, en primer lugar, el conocimiento, que es algo que los economistas habían despreciado durante mucho tiempo, no lo consideraban dentro de las variables de discusión, pensaban que todos tenían conocimiento perfecto, está disperso. Por lo tanto, qué es útil o qué no es útil para cada uno, nadie lo puede saber de antemano. Segundo, la economía no es la ciencia que nos permite estudiar cómo tomamos decisiones o cómo utilizamos recursos de los cuales disponemos, sino es la ciencia que nos indica cómo actuamos y cómo decidimos. Con los recursos que hay, buscando recursos de otro lado, con la información y el conocimiento actual, interactuando con los demás. De modo que la idea de maximizar utilidad, la idea objetiva que el economista actual tiene, de que se puede definir la maximización de la utilidad, ha sido la ventana por la cual el colectivismo entró en la Argentina. Esto es, si yo puedo saber de antemano cuál es la mejor decisión que se puede tomar en una relación determinada, entonces yo puedo planificar toda la economía, porque voy a saber qué es lo mejor para cada uno de ustedes. El análisis económico, cuando introduce un criterio objetivo de maximización, lo que genera es que la economía, y sobre todo el análisis económico del derecho, se puede convertir de una ciencia meramente explicativa en una ciencia predictiva y en una ciencia normativa. Esto es, a partir de que yo sé qué es lo mejor para cada uno, yo puedo imponerles a cada uno lo que es mejor para ustedes. Y entonces la economía metió esa trampa de la maximización de utilidad, que Mises ya en la primera mitad del siglo XX lo había advertido y lo había señalado claramente. Miren, no hay nada que sea objetivo y general para todo el mundo. Cada persona actúa sobre la base de conocimiento diferente, de finalidades diferentes, de recursos diferentes y de interacciones diferentes. Nada en todo esto puede ser predicho, nada de todo esto puede ser preestablecido. Y si no puede ser preestablecido, intentar imponerlo a través de una ley es algo totalmente absurdo, porque ningún legislador en el mundo va a tener no solo el conocimiento actual de lo que cada uno de ustedes piensan, sino el conocimiento de ustedes esta tarde cuando se vayan, que posiblemente no va a ser el mismo que el que tienen ahora, o las finalidades que ustedes mañana pueden cambiar, los recursos disponibles que pueden variar. El abogado que intenta regular la economía y que intenta regular la vida de la gente, normalmente lo que hace es ver una fotografía de la realidad del día de hoy. Entonces le dice, por ejemplo, yo soy legislador, quiero regular el mercado del azúcar. Entonces, ¿qué digo? Bueno, díganme cuánto se produce de azúcar, cuánta gente trabaja en el mercado del azúcar, cuál es el precio local del azúcar, el precio internacional, quiénes son los importadores, quiénes son los exportadores. Agarro todos esos datos y les dicto una ley que regule el azúcar. Mañana cambian las circunstancias y esa ley ya no sirve para nada, porque el proceso social no es una fotografía, es una película, y cada cuadro va cambiando permanentemente. Los gustos, las decisiones, el clima, todo influye para que las cosas cambien permanentemente. Y por lo tanto la pretensión de regular una actividad o de regular la vida de las personas choca contra este fenómeno. De ahí la importancia de la praxeología, porque la praxeología lo que nos lleva es a considerar que el punto de partida de cualquier estudio, de cualquier aspecto de la sociedad, es la acción humana individual. El ser humano actúa y al actuar intercambia con otras personas. Ha habido también dentro de algunos esquemas libertarios el error de alguna manera hacer demasiado intensa la idea de que el hombre es un ser aislado. En realidad nosotros no somos seres aislados, somos seres que vivimos mejor y obtenemos nuestros objetivos cuando interactuamos con los demás.
la gran discusión no es si somos lobos esteparios o somos parte de una manada. La pregunta es, ¿esa manada qué reglas tiene? ¿Cuáles son las reglas que a cada uno de nosotros nos va a permitir obtener objetivos individuales de la mejor manera? Ahora vamos a ver un poco del desarrollo histórico de esto. Creo que Hayek ha sido muy bueno en explicar un punto que yo quiero señalar bastante. Hayek después tuvo errores en otras cosas, pero en esto creo que es lo mejor de Hayek, que fue señalar que históricamente nosotros manejamos como un código binario entre un orden natural que no era producto de la acción humana y un orden que sí es producto de la acción humana, pero que como tal los hombres tienen que regular y armar artificialmente. O sea, esta idea del orden natural y del orden artificial, que después terminó en el campo del derecho entre el derecho positivo y el derecho natural, en realidad Hayek explica que era una dicotomía falsa y que los autores morales escoceses en el siglo XVIII, sobre todo Adam Ferguson, había descubierto ya y había explicado que en el medio había una tercera posición, que la vamos a ver ahora. Nada que ver con el peronismo esto, pero que sí, estas órdenes que son fruto de la acción humana, no siempre son órdenes artificialmente creados por alguien, sino que hay órdenes que son fruto de la acción humana, pero que son espontáneos. Ninguna de las personas lo creó. En Derecho a Legislación y Libertad, que es un libro muy bueno de Hayek, el primer volumen, donde justamente habla de los órdenes de la sociedad. Hayek se remonta a los griegos, ¿no? Casi todo empezó con los presocráticos. Ya habían dicho que si hubiéramos logrado tener recuperado mayores textos de lo que escribieron los presocráticos, seguramente nos hubiésemos ahorrado muchas discusiones en los últimos 10 siglos o 20 siglos. ¿No? Y decía, bueno, los griegos distinguen dos formas de orden, explicaba Hayek. El cosmos, que es un orden espontáneo, natural, endógeno, autogenerado, interacción de elementos involucrados sin la búsqueda deliberada de un resultado final. En la naturaleza existen muchísimos de estos órdenes, ¿no? Desde un organismo es un conjunto de células que están interactuando de una manera determinada, pero no en forma deliberada. El propio cosmos astronómico es un conjunto de planetas, satélites y un montón de cosas que están interactuando de cierta manera. Si un planeta cambiara abruptamente su curso, capaz que produciría una catástrofe en el cosmos. Pero bueno, cada parte, cada individuo en ese grupo actúa de una manera, pero no de una manera deliberada o a propósito, sino que es un orden, por eso lo considero un orden espontáneo. La palabra orden espontáneo es de Hayek, no los autores anteriores hablan, por ejemplo, como vamos a ver ahora, Adam Smith hablaba de la mano invisible como forma de orden. Y después decía así, hablaban de taxis los griegos, que eran artificial, deliberado, exógeno, producto de la intervención de alguna fuerza, mente o autoridad que lo impone. Fundamentalmente el orden, se consideraba el orden creado por el ser humano, era un taxis, un orden artificial, la gente lo crea. Un país, un estado, un gobierno, una sociedad, son organizaciones o digamos, organismos que son producto de la acción humana deliberada, donde los seres humanos digamos, crean por su propia deliberación. Entonces esto llevó a pensar en los tiempos más modernos que en realidad el cosmos solo se refería al orden natural de las cosas y toda organización hecha por los hombres o con intervención de los hombres requería de un diseñador
de alguien que lo creara, de alguien que lo organizara. Toda organización humana, todo taxi, requería una autoridad. Lo que explica Hayek, y esto muy rápidamente, pero es por ahí, acá está el nudo de la gran discusión que en el siglo XVIII se produjo. Dice que los griegos en el siglo V a.C. introducen, por un lado, Phisei, que es por naturaleza, lo que era el orden natural, el cosmos, y por el otro lado, hablaban de nomo, y nomo decía, se traducía como acuerdo, o bien tesei, que significaba una decisión deliberada. El nomo era un acuerdo, el acuerdo no necesariamente era un acuerdo donde una autoridad lo imponía, podía ser algo donde las partes actuaban, cada una buscando su propio bienestar y llegaban a un acuerdo, un contrato. No necesariamente la decisión deliberada de alguien. Entonces decía, miren, ya los griegos en el siglo V, las acciones humanas las consideraban que podían ser de dos clases, las impuestas por una autoridad y las que surgían del acuerdo deliberado y no impuesto por nadie, y ambas eran conductas humanas. Sin embargo, hubo una confusión en el uso de los términos, y en el siglo II, bueno, pasó al latín como Phisei y Tesei, los cambiaron por naturalis y positivo. Natural y positivo, que son las dos formas de organización social que luego se desarrollaron durante la historia, y en el derecho apareció el derecho natural, que es un orden espontáneo, no deliberado, pero que en la tradición religiosa terminó siendo una forma prácticamente mística de organizar el derecho. Es decir, el derecho viene de Dios, Dios le da a ustedes, le dice lo que pueden hacer, y a partir de ahí ustedes tienen un cuerpo de derecho que la razón les permite deducir los principios de ese derecho divino en la naturaleza. Se hicieron intentos posteriores, bueno, a lo largo de la historia y en el último siglo mucho más, de crear una suerte de idea de derecho natural no religioso, pero en realidad me parece que no tiene mucho sentido en tanto esta idea de derecho natural siempre tenía algún tipo de autoridad por encima. O sea, los seres humanos actúan sobre la base de un derecho natural que ya existe y que impone ciertas reglas. No todas las conductas humanas son acordes a ese derecho natural. Sin embargo, las personas tienen la posibilidad de comportarse, si quisieran, incluso en contra de lo que el derecho natural les dice. Por lo tanto, no pareciera una buena idea. Yo soy bastante reacio a usar la palabra derecho natural, por un lado por esto mismo, porque además tiene una connotación que desde mística hasta impuesta, y además porque se ha usado la palabra para mil cosas distintas. En Estados Unidos hay un partido político, el Partido del Derecho Natural, que quiere regular todo, desde lo que la naturaleza nos dice que hay que hacer, todo tiene que ser regulado para seguir los preceptos de la naturaleza. Entonces, eso no tiene nada que ver con la idea de libertad individual para tomar decisiones, y por eso es que me parece que la referencia al derecho natural no es una buena referencia a la altura de la historia. Y el derecho positivo, vamos a ver un poco del positivismo dentro de un rato, pero el positivismo es hacer lo que estudiar la realidad como la realidad es. Y cuando ustedes tienen la realidad, que es que hay un órgano que ejerce la fuerza y establece las normas, en definitiva el positivismo llevado al derecho lo que estudió fue cómo se establecen las normas en la sociedad, aceptando las cosas como son. Esto es el colectivismo. Muchos se cargan las tintas sobre Kelsen, considerando que es el padre de todos los males, pero en realidad Kelsen lo único que hizo fue mostrarle las cosas como eran, cómo son las cosas. Hay una primera constitución, una primera norma fundamental, que puede ser el producto de una guerra, de una imposición de un grupo sobre otro, de un acuerdo, de lo que ustedes quieran. Eso es extrajurídico. Una vez que establecen esa constitución,
la misma Constitución establece el procedimiento por el cual se establecen las normas inferiores. Y lo que el derecho estudia es ese mecanismo de establecer las normas. Esto es avalorativo. Obviamente viene como anillo al dedo para cualquiera que quiera crear una organización colectivista y autoritaria. En realidad el derecho es lo que dice la autoridad superior. La autoridad superior establece la forma. Fíjense que hasta el siglo XIX las constituciones lo que hacían era ponerle límites al Estado, al gobierno. Bueno, miren, la gente tiene todos estos derechos a los cuales usted no puede avasallar, y usted tiene estas funciones de las cuales no se puede apartar, porque si aparta se convierte en criminal. Y en Estados Unidos hasta redoblaron la apuesta, crearon una enmienda constitucional para que la gente se arme para defenderse del gobierno, y si se pasa de la raya que es la Constitución, la gente tiene derecho a actuar. Si ustedes ven las constituciones surgidas en los últimos 100 años, son simplemente catálogos de organización de funciones de un poder absoluto. El Estado hace lo que quiere y simplemente la Constitución es como una ley reglamentaria del poder del Estado. Y esto es bastante complejo, ¿no? Y eso es emanación del positivismo. Pero entonces se empezó a entender el derecho. Fíjense cuáles son las dos opciones filosóficas que nos dan el derecho. El derecho es la creación de un ser esotérico, misterioso y místico, del cual nosotros tenemos una revelación que es el derecho natural y lo aplicamos. O el derecho es lo que tiene la fuerza y el hacer con nuestra vida. Son las dos versiones del derecho que hemos tenido en los últimos 2 o 3 siglos. Frente a esta forma de ver las cosas, Hayek rescata a los llamados autores morales escoceses, ¿no? Adam Smith, David Hume, Alan Ferguson, que Ferguson tiene una frase que es excelente para explicar esta idea del orden de las personas que implica un orden coactivo. Adam Ferguson decía: las naciones tropiezan con instituciones que ciertamente son el resultado de la acción humana, pero no la ejecución de ningún designio humano. Es decir, hay un montón de instituciones, entendiendo, después vamos a verlo, pero entendiendo por instituciones toda creación o formación que nos permite solucionar problemas. Decía, nos tropezamos permanentemente con instituciones que obviamente son el producto de la acción humana, pero ningún ser humano las creó deliberadamente. ¿Cuáles eran los ejemplos que ponía Ferguson en el siglo XVIII? La moneda, la moral, el derecho, el mercado y el lenguaje. ¿Qué es lo que decía Ferguson? La moneda, piensen ustedes en Escocia, originalmente el hierro era moneda, los clavos eran moneda, clavos de hierro se usaban como moneda. Cualquier cosa que un ser humano utilizara como medio y aceptara como medio de intercambio y le fijara el valor que cada uno quisiera, fue utilizado como moneda. La sal, el cuero, el tabaco en Virginia. Hay un trabajo muy bueno de Milton Friedman sobre el tabaco en las colonias americanas en Virginia para mostrar lo que es la inflación, que es excelente, ¿no? Porque en Virginia el tabaco se usaba como moneda, la gente podía comprar cosas entregando tabaco, porque el tabaco circulaba libre, digamos, era aceptado por todo el mundo, porque el destino final era la exportación, con lo cual todo el mundo sabía que de última podía descargar el tabaco exportándolo a Europa. Pero ¿qué es lo que generó esto? Entonces, si la moneda, si el tabaco es moneda, y yo puedo tener otra que vudú, tengo mi casa de la moneda es plantar tabaco. Entonces la gente empezó a plantar a los pavotes tabaco y el precio del tabaco bajó. Entonces los productores originales de tabaco salieron a quemar las plantaciones, se empezaron a matar entre ellos, hasta que el tabaco dejó de ser moneda porque ya perdió una de sus cualidades fundamentales, que era la estabilidad. Pero fíjense, ellos entendieron perfectamente que la inflación no era que subieran los precios, sino que aumentara la cantidad de tabaco, cosa que nuestros gobernantes jamás van a aceptar.
Y entonces, fíjense, en esa visión, siglo XVIII, todavía no existían bancos centrales, moneda estatal de curso legal y forzoso. Moneda es cualquier cosa que la gente use. Es una institución fundamental. No existiría moneda si no hubiera seres humanos transando, pero ningún ser humano la creó. Es el producto espontáneo de la interacción humana y de la aceptación de las personas. La moral, yo en el libro ese sobre análisis praxeológico, yo creo que un nuevo estudio de la moral es fundamental. Para los autores escoceses, digamos, buena parte del estudio de la sociedad era considerado estudio de la moral, no existía todavía esta distinción científica tan rígida entre derecho, economía, filosofía. Las ciencias morales eran las ciencias del comportamiento humano y de la interacción humana. Y las reglas de la moral, y el que tanto Hume como Adam Smith lo explican terriblemente bien, en buena medida son producto de la interacción libre y voluntaria de la gente, ¿no? Ahora vamos a ver en un minuto a Adam Smith y la idea de simpatía de Adam Smith. O en Hume también la idea de que uno termina elaborando reglas morales a partir de lo que ve en el espejo de la relación con los demás. Es decir, uno intenta, o uno se da cuenta, Hayek tiene una frase excelente en este mismo libro donde dice: mucho antes de que el ser humano tuviese la capacidad para comprender la idea abstracta de lo que es una norma o de lo que es un principio moral, ya estaba digamos, aplicando normas y estaba acatando normas, porque sabía que si no lo hacía iba a tener problemas en la comunidad en la que vivía. O sea, uno por simpatía o por espejo empieza a saber qué es lo que los demás esperan de uno. Ese famoso dicho, nunca le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, en realidad es la explicación de parte de la interacción humana. Sí. Es una moral subjetiva. Sí, es que en realidad toda moral es subjetiva, porque el punto es, si la moral no fuera subjetiva, alguien podría imponer coactivamente una moral, y entonces estaríamos hablando de otra cosa y no de moral. Y las morales, o sea, está bien, no imponerla de manera positiva o nada por el estilo, pero sobre las religiones, por ejemplo, que tienen una moral que para el que es partidario, bueno, eso es una moral objetiva. Sí. Hacemos un paréntesis porque parece un tema muy, muy importante. Cada ser humano elabora su código de valores. Si empezamos a hablar aquí, cada uno de nosotros tiene valores distintos y tiene aspiraciones distintas y todo lo demás. ¿Cómo elige esos valores? Bueno, cada uno los elige como quiere e interactúa a partir de esos valores. Eso es lo que tiene que ver con la individualidad y la subjetividad. Cuando tratamos de estudiar la moral como ciencia, lo que estoy tratando de hacer yo ahora en un libro nuevo, en realidad lo que hacemos es tratar de determinar, si es posible, qué set de valores serían razonables para un ser humano que quiera prosperar como ser humano. Lo que no significa que se le pueda imponer a nadie. El ejemplo que ustedes tienen es Ayn Rand, ¿no? Ayn Rand escribió un libro, La virtud del egoísmo, donde ella elabora un catálogo de valores y un catálogo de virtudes que ella considera que un ser humano debería respetar si quiere vivir como ser humano, pero lo primero que dice es: la moral es una cuestión individual, cada uno establece su código de valores y en todo caso después paga las consecuencias si elige mal. Yo puedo decidir, por ejemplo, que voy a tomarme un vaso de cicuta todas las mañanas. Lo que no puedo evitar es morirme mañana a la mañana, pero la decisión siempre es mía y los valores los elijo yo. Y en la sociedad pasa eso, es decir, no hay forma de que una persona acepte valores a menos que sea por decisión voluntaria, por miedo a la represalia de otros, o porque tiene algún interés en quedar bien con alguien, pero siempre la decisión la toma uno. Entonces, por ejemplo, no sé, vivimos hace mucho tiempo en una semidictadura en Argentina. Entonces uno puede decir, ¿qué es moral? Resistir, salir a la calle, dejar de pagar impuestos, que me metan preso,
Yo recuerdo que un congreso objetivista en los años 80 había un tipo muy famoso que era un activista en contra del pago de impuestos y tenía que venir a dar una conferencia en California y el tipo no apareció, entonces le dijeron, no, está preso por evasor impositivo. El tipo llevó su principio moral hasta el final, dijo, no, yo no pago impuestos, pero me metan preso. Como el padre de Peter Schiff. Claro. O uno puede decir, está bien, no hay que pagar impuestos, hagamos docencia digamos, de por qué no habría que pagar impuestos, pero yo no soy tan loco como para que me metan preso por esto. Vos podés decir, bueno, yo no me meto con eso porque mi vida pasa por otro lado, pago mis impuestos y que lo discutan otros. Siempre son decisiones individuales y el código de valores por el cual uno toma esas decisiones es individual. Después podemos, la religión o la filosofía pueden intentar elaborar códigos de valor que la gente pueda aceptar voluntariamente o no. Es decir, el problema, por ejemplo, con las religiones es cuando su código de valores se lo quiere imponer a la gente. En la medida en que no se lo quiere imponer a nadie, está perfecto. El que le gustan estos valores lo sigue y se comporta de este modo. El que no le gusta se va a comportar de otro modo. El único límite que hay ahí, político, de la moral, es que nadie tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otros. Esto es, yo no puedo imponerte mis valores a otra persona por la fuerza o por el engaño, pero mientras yo no imponga mis valores a los demás, yo con mi vida normalmente hago lo que quiero, puedo hacerlo y normalmente lo hacemos, porque nosotros, más allá de que nos pongamos limitaciones para no tener problemas y terminar presos, lo cierto es que tratamos de comportarnos siempre a partir de los valores que cada uno sostiene. Sí, sí, pero si por lo menos trasladamos esa idea de los valores desde la ética y la filosofía del derecho, eso nos puede servir de puntapié por lo menos para respetar unas reglas que no están codificadas, plantearlo a lo que se entiende como derecho consuetudinario, ¿no? O sea, yo soy fanático de ese derecho consuetudinario y a muerte con el derecho positivo, porque creo que el derecho positivo siempre de una u otra forma trae más males que bien. Porque a partir del comercio, si usted y yo comerciamos voluntariamente, la práctica repetitiva en el tiempo y pacífica en el tiempo nos genera un conjunto de reglas que todos los comerciantes y todos los mercaderes más o menos van a entender. Por supuesto, y a eso yo no me quiero adelantar porque vamos a hablar bastante de eso un poco más adelante, pero fijar, para hacer un pequeño adelanto, una visión desde la praxeología de los valores morales y de las costumbres, lo que te podría mostrar, y hay mucho en la historia en este sentido, es que cada uno de nosotros, como decía, tiene su código de valores. Pueden coincidir valores de nosotros aquí, seguramente si nos ponemos a discutir sobre valores individuales, muchos de nosotros vamos a coincidir en muchas cosas. Por ejemplo, que no quiero que nadie me agreda. Por ejemplo, que estoy dispuesto a no agredir a otro en la medida en que no me agreda a mí. Por ejemplo, es que por lo tanto, los acuerdos entre nosotros deberían ser voluntarios. Y a partir de ahí hay un montón de cosas donde nos podemos poner de acuerdo. En términos de comunidad, cuando la gente se pone de acuerdo en una cantidad de cosas, en una cantidad de personas importante, empieza a generar reglas. Las reglas, finalmente, Hayek también, uno de sus fuertes es el estudio de la relación entre las normas, las reglas y la costumbre. Uno está acatando muchas veces reglas sin saber de dónde surgieron esas reglas. Y el propio Hayek dice, hay muchas veces esas reglas surgieron de alguna costumbre que después se dejó de lado, pero la regla se siguió aplicando en la medida en que fuera eficiente para que la gente resuelva sus problemas. Entonces, uno puede, desde la moral individual, encontrar formas de interacción moral que nos permita deducir reglas y costumbres. Esto se ve mucho en los pequeños pueblos y se ve mucho en las comunidades pequeñas en el centro de Estados Unidos. La gente sabe que hay ciertas cosas en la comunidad que son bien vistas y cosas que son mal vistas y ciertas costumbres que hay que respetar y otras cosas que no habría que hacer. Pero no porque nadie lo imponga, sino porque es una forma de costumbre. La costumbre, después, y esto ya es la forma en que se tradujo en los sistemas evolutivos de derecho,
es una fuente importante para que el árbitro que tiene que decidir un conflicto y no tiene otras fuentes para resolverlo, lo pueda resolver. Es decir, nosotros firmamos un contrato y mientras nadie viole el contrato no tenemos problema. Un día tenemos un conflicto, encontramos el mecanismo para que un árbitro lo resuelva. Supongamos que ese punto no estaba previsto en el contrato y entonces el árbitro tiene que resolver sobre la base de qué y de lo que las personas más o menos tenían en la cabeza en el momento que contrataron y de lo que sea más razonable en este caso. Para lo cual probablemente recurra a las costumbres y deduzca una costumbre que lo ayude a resolver ese conflicto. La repetición de eso originó los tres principales sistemas jurídicos que hubo en el mundo y los más exitosos, que fueron el antiguo derecho romano, el common law y la lex mercatoria en el Mediterráneo. De hecho, la lex mercatoria posiblemente fue muy exitosa porque ni siquiera la hacían abogados, eran comerciantes que aplicaban costumbres comerciales y con árbitros que eran comerciantes. Y no tenía jurisdicción territorial tampoco. No tenía jurisdicción territorial y eso permitió que gente que venía de Asia, de África, de Escandinavia se pudieran juntar en un puerto y llegar a un acuerdo sobre una operación comercial sobre la base de esto. Estos principios después fueron por el siglo XIII, entre el siglo II, XIII y XVI, fueron siendo condensados en ordenanzas de distinto tipo en los distintos puertos importantes del Mediterráneo, que no eran obligatorias tampoco, pero que lo que hacían era de algún modo ordenar todo este conocimiento disperso en papel, que desgraciadamente después fue la base del derecho comercial positivo 2 siglos después. Y entonces lo que había sido un desarrollo espontáneo de valores individuales que generaron costumbres, terminó siendo la base de la imposición legal estatal de un derecho determinado. Lo mismo pasó con el corpus iuris de Justiniano, ¿no? Es decir, cuando se estaba terminando el Imperio Romano, después de 10 siglos de gran desarrollo espontáneo por los pretores y los jurisconsultos de todo lo que ustedes estudiaron sobre los principios generales del derecho, no eran otra cosa que aquellas máximas que los pretores romanos iban elaborando cuando resolvían casos concretos. Uno no puede ceder un derecho más importante del que tiene, es decir, todo ese tipo de principios que han sido ampliamente difundidos, se iba perdiendo por las invasiones y por la caída del imperio. Y entonces, ¿qué dice Justiniano? Recuperemos la gloria de nuestro viejo derecho. Ordena crear su código. Todo ese derecho romano se mete en ese código. Pero ¿qué es lo que pasó? A partir de ese momento, el derecho pasó a ser lo que el código dice. Nada que no esté dentro del código es derecho y nada va a seguir evolucionando si no está en el código. Y por lo tanto lo que pasó ahí es que se politizó el derecho. El derecho que no tenía nada que ver con la autoridad política, que era un producto de discusión de abogados, jueces y personas que contrataban libremente o que producían daños y tenían que responder, pasó a ser lo que el que tiene el poder político dice que es, ¿no? Una discusión parecida tuvimos nosotros aquí cuando se sancionó el Código Civil, ¿no? Vélez Sarsfield, en una muestra de erudición, escribe un Código Civil de 4.052 artículos, llenos de citas a pie de página con de dónde venía cada cosa. Era casi un tratado que fue aprobado a libro cerrado en el Congreso. O sea, nadie lo leyó. ¿Cómo se iban a leer ese mamotreto? Nadie entendía nada. Y imagínense que de todos modos aquellos legisladores eran mejores que los de hoy. No obstante lo cual, dijeron, no, aprobemos esto así, porque si no, no terminamos más y hay que leerse todo este mamotreto. Y lo aprobaron. A tal punto que como se aprobó el libro cerrado, hubo una discusión que duró 100 años en la jurisprudencia argentina para determinar si las citas al Código de Sarsfield formaban parte de la ley o no. Miren hasta dónde llega la idea del positivismo. ¿Cuánto tardó Vélez Sarsfield en hacer semejante botrío? No, sí, igual tardó, pero el tema es que tenía todas las fuentes, ¿no? Así, entonces
se fue tomando. En realidad hay muy poco de ahí que haya sido original. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Agarró los mejores códigos y los mejores proyectos que había en el mundo y los fue sintetizando en un código. Y por eso él le ponía sus citas, tal vez por un poco de pudor. Dice, no, esto no es que lo inventé yo, esto ya lo dijo Gallo en las institutas, esto lo dice el código francés. Pero sí tenía una gran erudición, porque tenía todas esas fuentes y las mejores fuentes. Pero lo cierto es que a partir de ese momento teníamos un derecho civil que era ese código, totalmente extraño a lo que eran las costumbres, o sea, la evolución de las costumbres en el país. Y entonces Alberdi, desde Europa, ya viejo, escribió un trabajo que está en los escritos póstumos, diciendo, no, mire, esto es una locura este código del Sastre, porque lo que está haciendo es matar la evolución del derecho. Imagínense que para llegar a estos principios los romanos tardaron 10 siglos de evolución, y en realidad el estado actual de cosas puede seguir evolucionando. Es decir, un código no es el producto final del derecho, el derecho va evolucionando siempre, y por lo tanto no tiene, y más decía, el Código Civil argentino son los artículos 14 a 20 de la Constitución Nacional. Ahí está todo el derecho civil, a partir de ahí que los jueces resuelvan. O sea, crear una suerte de common law argentino a partir de rediscutir las cuestiones jurídicas sobre la base del reconocimiento de derechos individuales, derecho a la propiedad, comerciar libremente, todo lo que figura en la Constitución Nacional. El mismo argumento serviría, yo estaba pensando que serviría para constituciones. Seguro. Bueno, a ver, cuando se sancionó la Constitución de Estados Unidos, hubo grandes discusiones. Piensen, la Constitución de Estados Unidos era algo que no existía nada parecido en el mundo. En Europa eran monarquías y emperadores y guerras permanentes. Esto de que iban a crear un gobierno con poderes limitados, con un presidente que lo cambiaban cada 4 años, con jueces independientes, y imagino, en Europa se matarían de risa, dirían, esto va a durar una semana y después se van a matar entre ellos. Y hubo una gran discusión en la formación había dos grupos, ¿no? Estaban los federalistas y antifederalistas, que discutían fundamentalmente sobre el tamaño y el poder que tenía que tener el gobierno federal. Pero tenían otra discusión paralela que era muy interesante, ¿no? Que era si debía o no tener una declaración de derechos en la Constitución. Y ahí los federalistas decían que no, y en el Federalista, este libro que explica la Constitución, Alexander Hamilton, el punto 83 del Federalista, explica muy bien por qué ellos pensaban que no. Decían, miren, los derechos de las personas son algo en lo que el gobierno no tiene nada que ver. Esto está resuelto por los jueces, esto está resuelto por los jueces del common law, y por lo tanto no es algo que el gobierno tenga que salir a discutir. El gobierno existe porque la gente tiene derechos, y además el gobierno que estamos creando solo tiene atribuciones taxativas, no puede hacer más nada de lo que dice la Constitución que puede hacer. Por lo tanto, ¿para qué decir que el gobierno no puede violar la libertad de prensa si no le estamos dando ninguna facultad para que viole la libertad de prensa? Era muy lógico esto. Los antifederalistas, sobre todo Jefferson, después que fue el autor de lo que decía, miren, es importante que haya una declaración de derechos para que quede claro que esto no va a poder ser cambiado nunca más, pero la Constitución salió sin declaración de derechos. Y las primeras 10 enmiendas de la Constitución son de algunos años después, una suerte de acuerdo. Es decir, la Constitución será así como está, dentro de unos años vemos si a modo de enmiendas introducimos una pequeña declaración de derechos. Pero si ustedes ven lo que se considera la Declaración de Derechos de Estados Unidos, son todas limitaciones al poder del Estado. No hay ninguna consagración de ningún derecho para la gente positivo. No existe un artículo 14 en la Constitución americana que diga ustedes tienen derecho a la propiedad, tienen derecho a comerciar libremente, a aprender y enseñar a aprender. Todo eso no existe, porque eso era una cuestión del derecho, que la política no tiene nada que ver en eso. Lo que le decía esta Declaración de Derechos es,
el Estado no los puede detener irrazonablemente, no puede entrar en una propiedad sin una orden judicial, hay una garantía contra los registros y cateos irrazonables, las personas tienen derecho a armarse para defenderse del Estado, no puede haber leyes que vayan en contra de la libertad de culto, de la libertad de expresión, o sea, le ponen límites al Estado, no consagra ningún derecho positivo para las personas. Y esta es una diferencia fundamental, porque para ellos el derecho pasaba por otro lado, no pasaba porque el Estado lo reconociera. Y a tal punto esta discusión era importante, que la 9ª enmienda de la Constitución americana, por las dudas, porque uno de los argumentos de Hamilton era, miren, si nosotros ponemos una declaración de derechos, con derechos positivos en la Constitución, mañana va a venir alguien que dice que la gente tiene derechos porque la Constitución lo dice. Y por lo tanto, si sacamos un derecho de la Constitución, el derecho deja de existir. Es más, si nos olvidamos de poner algún derecho, van a decir que usted no tiene derecho a eso porque no lo dice la Constitución. Por lo cual pusieron la famosa cláusula de la 9ª, la enmienda 9ª, que dice que el reconocimiento de estas garantías no involucra la existencia de otras retenidas por el pueblo. O sea, mire, esto no es limitativo, taxativo, los derechos son algo que es superior al gobierno. Ahora, es toda una discusión. Nosotros, uno de los cambios que tuvo nuestra Constitución por la tradición jurídica argentina fue sustituir esta idea de restricciones al poder estatal en forma de declaración de derechos por la consagración de derechos positivos. Disculpame, Ricardo, Sí. Alberdi fue quien también estaba de acuerdo con eso. Sí, pero a ver, Alberti lo explica después, porque a partir de ahí se abrió un agujero negro donde se fue el derecho al diablo. Porque nosotros invocamos el artículo 14 y todos nuestros derechos. El artículo 14, ustedes recuerdan, empieza diciendo: todos los habitantes gozan de los siguientes derechos de acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio. Y ahí les están todos. Ya desde el siglo XIX, la Corte empezó a confundir reglamentar el ejercicio con reglamentar el derecho. Y entonces dice, no, los derechos no son absolutos, tienen que ser reglamentados por la ley. Pero lo que el artículo estaba diciendo es que lo que la ley reglamenta es el ejercicio. Esto es, firmamos un contrato, una parte no lo cumple, ¿qué hago? ¿Voy a buscar mi escopete, lo corro a escopetazos? ¿O va a haber algún tipo de procedimiento por el cual yo puedo reclamar mi deuda, pacífico, por el cual un juez pueda embargar y pueda hacer que me devuelvan lo que me deben? Eso es reglamentar el ejercicio del derecho. Lo que el contrato dice no es reglamentable por parte del Estado. Lo que el Estado podría reglamentar es el procedimiento para ejercer el derecho de cada uno, para evitar que cada uno trate de ejercer su derecho de la manera en que quiera. Porque esto podría generar el peligro de que se terminen matando todos. Esa es la idea de la Constitución. Si vamos a garantizar estos derechos, establezcamos procedimientos razonables para ejercer estos derechos. Ahora, la Corte Suprema, los tribunales argentinos y muchos autores entendieron rápidamente que en realidad el derecho se puede reglamentar. Entonces empezaron a aceptar leyes que permanentemente limitan los derechos o en algunos casos hasta los eliminan. Alberdi escribió sobre eso, dijo, mira, hay una diferencia notable entre reglamentar el derecho y reglamentar el ejercicio, a punto tal, si hiciera falta, que el artículo 28 de la Constitución, que él escribió, dice, los derechos y garantías establecidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Un artículo que difícilmente se mencione en estos días, ¿no? Porque pareciera que cualquier decisión legislativa que avance sobre derechos individuales es legítima, pero era muy claro para la Constitución que eso no podía suceder. Sin embargo, el germen del problema ya estaba establecido en la propia Constitución por esta diferencia que se hizo al tomar el modelo norteamericano. En lugar de reservar la Constitución como una limitación de limitaciones para el Estado, trató de generar un reconocimiento positivo de derechos para los individuos.
La explicación, si uno quiere, de esto es la distinta tradición jurídica. Es decir, para los revolucionarios norteamericanos, el common law era algo que ellos querían. O sea, ellos luchaban porque los principios del common law inglés se siguieran aplicando para los nuevos habitantes del país. De hecho, hay declaraciones expresas de revolucionarias durante la guerra por la independencia, es decir, que nosotros luchamos para que se vaya el rey, organizarnos como país y garantizarnos la existencia del derecho de los jueces ingleses a través del common law. Mientras que para nosotros era todo lo contrario, y eso Alberdi también era muy claro, o sea, nuestra tradición jurídica heredada era la tradición contra la que había que luchar. Es decir, dice Alberdi en el sistema económico y rentístico, la Constitución es una gran ley derogatoria de toda la legislación española que constituyó nuestra pasada dictadura. Es decir, la Constitución rompe con todo, pero las tradiciones jurídicas eran difíciles de cambiar de un día para el otro. Entonces la idea fue, reforcemos la Constitución para que sirva como un dique para evitar que que ese derecho, esas tradiciones que vienen españolas de derecho regulatorio y todo lo demás, se sigan aplicando. Mostremos que esto rompe con el pasado. Yo escribí hace muchos años un trabajo sobre qué hubiera pasado si no se hubiese sancionado el Código Civil, ¿no? O si no se hubiese previsto en ese artículo 67, inciso 11 original, o 64 en realidad original, si no se hubiera previsto que el Congreso pudiera dictar códigos en materia de derecho común, ¿no? Porque uno podría pensar, siguiendo lo que dice Alberdi cuando critica el Código Civil, bueno, si consideramos que se ha roto digamos que la nueva Constitución basada en derechos individuales implica un rompimiento con todo el derecho anterior, entonces los jueces podrían empezar a resolver sus cuestiones de derecho sobre la base de otros principios y empezar a elaborar una suerte de common law argentino a partir de un nuevo criterio basado en el reconocimiento de la libertad individual para contratar y de la responsabilidad individual por los daños. Y entonces lo que hice yo fue estudiar todas las sentencias de la Corte Suprema en el plazo que iba, desde que empezaron a funcionar los tribunales nacionales, que fue en 1863, hasta que empieza a funcionar el Código Civil en 1871. En esos 8 años, mayormente lo que la Corte hizo fue seguir aplicando el derecho español, es verdad, pero hubo varios casos donde expresamente la Corte empezó a resolver por sentido común, ¿no? Me acuerdo ahora, muchos de esos casos, pero me acuerdo uno especialmente ahora, donde una persona construye 2 propiedades con una pared medianera y al tiempo vende una. Y entonces la discusión era quién es el dueño de la pared medianera. Y entonces había un larguísimo fallo de un juez que, aplicando los principios de las 7 partidas y del derecho español, decía que el que construyó la casa original era el dueño de la medianera. La Corte, en una sentencia de 10 renglones, dice: el contrato no dice nada respecto de la propiedad de la medianera. Y entonces habría que aplicar el principio lógico de que provoquemos el menor daño posible en la solución de un caso, y no habiendo ninguna discusión entre las partes al momento de contratar, debe entenderse que la medianera es la mitad de cada uno. Lo digo en 10 renglones, se dejó de lado toda la historia del derecho español y lo resolvió así, ¿no? Y de esos casos había varios, y uno decía, ¿para qué hace falta un Código Civil? ¿Por qué no empezamos a elaborar nuestro propio common law a partir de este tipo de cuestiones? Y el Código Civil lo que vino fue a matar, fue sustituir el anterior derecho español por el nuevo derecho de Belsalfin, que probablemente uno diría era mucho mejor, porque se basaba mucho en principios de autonomía en la voluntad contractual y cosas que daban más libertad a las personas, pero que no resolvía el principio básico, y es que los derechos dependen de la ley escrita, no de la ley posible.